Buenas noches, mi nombre es Edwin Alexander Huérfano Contreras, biológico 14858 y soy del grupo 30 de bioquímica. Estamos haciendo la unidad 2, tarea 3, enzimología bioenergética, parte 2, con el profesor y tutor Alberto García Jerez. Yo pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia bajo el programa de Ingeniería en Alimentos. Las dos moléculas las dos enzimas que yo seleccioné fue amilasa y lactasa. Prácticamente trabajo con ellas a diario. En una descripción para conocerlas, la amilasa es una enzima que ayuda a digerir los carbohidratos que se encuentran en el páncreas y en las glándulas, en el páncreas, ¿cierto? Tú la encuentras en el páncreas y en las glándulas salivales. Cuando el páncreas está inflamado, libera grandes cantidades de amilasa, degradan el almidón y tienen infinitas funciones en la industria de la panificación y láctea. La amilasa se utiliza para la producción de etanol, para hidrolizar los almidones presentes en los granos y en productos como azúcares fermentables. Se utiliza en la industria de la panificación, la cervecería. La cervecería es usada para licuar la pasta de la malta, evitando la turbidez durante la conservación de ciertos productos. A su vez, la amilasa se convierte en maltosa y glucosa, creo que más que todo es subiendo los índices glucémicos en el cuerpo y descomponiendo la funcionabilidad del mismo. En la lactasa es utilizada en la industria láctea, obviamente, quesos y helados. En la industria de los helados ayuda gracias a su proteína, que sería la caseína en este caso, a la concentración de grasa, evita la cristalización de los helados, que particularmente en la boca tiene una sensación arenosa. Mejora la coloración de los productos, ayuda a que los productos no sean 100% blancos, pero sí aclara mucho los colores de los productos cuando pasas a un nivel industrial. Tiene un acelerador de procesos de maduración, esto lo estamos hablando cuando hay un proceso de fermentación y un queso tiene que madurar, o de repente quieres acelerar los procesos de acidificación oleica, entonces la lactasa ayuda mucho a esto y también en la fermentación. Siendo una enzima que hidroliza el azúcar de la leche en lactosa, glucosa, galactosa, en la industria alimentaria este componente se utiliza en diferentes porcentajes, disminuyendo su cantidad en agua. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas de las industrias, por los procesos que se hacen, agregan a sus leches agua y luego la fortifican. Si este proceso no se hiciera, no tuviera la rentabilidad de uso, y aparte de eso, cuando la leche entra en el organismo del cuerpo humano, debe descalificarse, hay que descomponer esta molécula. Al descomponer la molécula, para obtener todo ese hierro que tiene la leche, tienes que, de los huesos sale hierro para descomponer y vuelve a su estado normal. ¿Qué es lo que sucede? Que se utilizó más hierro del cuerpo para poder desfragmentar esta molécula. Por ende, existe la descalificación en este proceso de la caseína, y por este motivo la absorción de minerales en el cuerpo cambia y si es relativo junto a lo necesario para el organismo. Hay un tipo de clasificación y funciones de la amilasa. La amilasa es una enzima hidrolasa, en la que consigue una función como la canalización de la hidrólisis y de los enlaces del 1 al 4, ¿cierto? Entre las unidades de la glucosa, al dirigir el glucógeno y los almidones que son utilizados en la fragmentación de la glucosa, que ya lo explicamos anteriormente, van haciendo como la dextrina y la maltodextrina. Esos son tipos de azúcares que existen en la industria, por decirlo así. Se clasifican, depende del lugar en el que se encuentre, la capacidad de romperlos en la glucosídicos, por ejemplo, las endoamilasa o también la exoamilasa, siendo las endoamilasas las que hidrolizan los enlaces de regiones internas de los carbohidratos, y las exoamilasas solo logran catalizar la hidrólisis casi todos los residuos que se encuentran en el extremo de los polisacáridos, ¿cierto? En la clasificación y función de la lactasa, pues la lactasa es una galactosiladasa en una enzima discaracidasa que interviene en la hidrólisis, o sea, en la ruptura del cuerpo de una glucosa y una galactosa que forma la lactosa. Su acción es imprescindible para el proceso de conversión de la lactosa en azúcar, doble disacárido, en una componente glucosa y galactosa. Por eso muchas veces cuando
utilizamos procesos de fermentación o cuando se construye un yogur o cuando se construye un queso, el mismo azúcar de la lactosa, o en este caso la lactosa de la leche, es lo que nos ayuda a que esa fermentación, esa ruptura de la molécula sea más conductual o viable. La definición de la lactasa se puede clasificar en tres tipos de funciones de origen: congénita, primaria y secundaria. La deficiencia congénita de la lactasa es un error metabólico muy poco frecuente y está determinada por una alteración autosomético recesiva, extensivamente discreta. La función primordial de la lactasa es desdoblar la lactosa en sus dos componentes, glucosa y galactosa, que es parte de la que utilizamos en azúcares. Solo así podrá ser absorbida en tu organismo. Esta enzima dirige la lactosa, es decir, gracias a la enzima el organismo puede procesar los lácteos. Aún así, a sabiendas que este proceso, para poder ser absorbido por el cuerpo, debe generar un proceso interno y sacar de su propio organismo minerales para poder recomponer esta molécula. En los factores que afectan la actividad enzimática está el pH, solubilidad, temperatura, concentración del producto, y inhibidores enzimáticos, inhibidores competitivos, inhibidores no competitivos. El pH, la actividad enzimática reacciona en ciertas medidas de pH. Para su buen funcionamiento debe estar entre 7.5 ligeramente básico, pero en el estómago tiene un nivel de 2 aproximadamente bajo. La salinidad, pues todos sabemos que es parte del yodo. La concentración de sales interfieren en ciertos enlaces enzimáticos, los cuales pueden ser sitios activos de la misma. De tal manera se puede ver afectada la actividad enzimática. ¿Por qué? Porque muchas veces estas salinidades sirven como conservantes, no permite que este proceso enzimático de factores puedan ser repetitivos. Obviamente, para que todo este proceso sea viable debe tener una temperatura. En el cuerpo humano tiene una temperatura de 37 grados. A medida que va aumentando la temperatura, obviamente va aumentando la velocidad de la reacción debido a la energía cinética. De tal manera la ruptura es mucho mayor y la velocidad de la reacción comenzará a disminuir. Solo cuando la ruptura es mucho mayor es que la velocidad comienza a disminuir. Es como una actividad que empieza gracias a la temperatura, aumentar toda esta energía, y a medida que ya llega a un punto en el que es supremamente mayor, empieza a disminuir todo este proceso porque ya llegó a su máximo nivel. La concentración del producto, pues todo va a depender de la concentración del producto, hace que disminuya la velocidad de la enzimática, puede ser mucho más pesada la operación o no. En algunas enzimas los productos se combinan con un sitio activo formando un complejo suelto y por lo tanto inhiben la actividad de la enzima. En sistemas vivos, este tipo de inhibición generalmente se proviene mediante una eliminación rápida de los productos formados. Inhibidores enzimáticos. Los inhibidores enzimáticos son sustancias que afectan negativamente la función de la enzima y en consecuencia ralentiza todo el proceso y en algunos casos detiene la catálisis. Hay tres tipos comunes de inhibiciones enzimáticas, que son competitiva, no competitiva e inhibición de sustrato. En las competitivas está el inhibidor competitivo, es un compuesto químico similar al sustrato, que sus reacciones en el sitio activo de la enzima. Cuando el sitio activo está en una enzima, se ha unido a un inhibidor competitivo y por esto el sustrato no puede unirse directamente a la enzima, ¿cierto? En el no competitivo, el inhibidor no competitivo también es un compuesto químico que se une a otro lugar del sistema activo en la enzima, llamado asitio alostérico. Es consecuencia de la misma enzima que cambia la forma y no puede unirse fácilmente al sustrato, por lo que la enzima no puede funcionar correctamente en este caso. En las funciones de coenzimas y cofactores, a pesar de que ambos tienen funciones relativamente, uno está muy anexado al otro si vemos desde otra perspectiva. En las coenzimas, la principal función de las coenzimas es actuar como intermediario metabólico. Durante el metabolismo se lleva a cabo numerosas reacciones bioquímicas. No obstante, se tiene que la mayoría corresponde a unos tipos básicos de reacción que implican la transferencia de grupos funcionales y por eso la comunicación de coenzimas llega directamente al fluidez. Los cofactores se pueden dividir en dos tipos: iones inorgánicos y moléculas orgánicas compuestos llamadas con la enzima que ya nombramos. Estas derivan principalmente de vitaminas y otros nutrientes esenciales orgánicos de pequeñas cantidades.
Hay los factores de la naturaleza orgánica de los iones metálicos más comunes que actúan con los factores, con el manganesio, el magnesio, molibdeno, el cobalto, el zinc, el hierro, el níquel, el potasio y el cobre, son por algún motivo físico o químico, se separan de la enzima del cofactor a la parte proteica resultante. Se le llama apoenzima al cofactor separado de esta misma. O sea, cuando se separa también se llama grupo protéstico. Eh, hay que hacer notar que la apoenzima no tiene actividad catalítica. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Espero que le haya parecido interesante el trabajo. Muy agradecido con usted.